esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de salvación según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor, queridos hermanos. Hemos venido reflexionando en estos últimos domingos acerca de la iglesia. Jesús fundó una iglesia. La palabra iglesia significa la convocatoria, la reunión de los llamados. Y todos nosotros formamos parte de la iglesia. Pero también hay diferentes formas para poder participar de la vida de la iglesia. Las parroquias, los movimientos, los ministerios, las comunidades, los grupos de oración. Todas estas son estructuras eclesiales, debido a que la iglesia ha crecido y se ha extendido. Pero el Señor hoy nos habla a cada uno de nosotros. Hermanos, el tema que hoy nos presenta la liturgia es uno de los temas más difíciles, porque es el tema del perdón. Y comienza el Evangelio diciéndonos: en aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó. A ver, ¿a quién se acercó Pedro? ¿Y qué hizo Pedro?
le preguntó. Hermanos, lo primero que debemos hacer es acercarnos a Jesús y preguntarle a Jesús. ¿Y qué es lo que Pedro le pregunta? Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tengo que perdonar si mi hermano me ofende? Queridos hermanos, esta mañana les decía que en todas las comunidades, en todas las parroquias, en todos los ministerios, en todos los grupos de oración, siempre van a haber problemas. Siempre van a haber desavenencias. Siempre van a haber ofensas. Jesús, que solamente lo seguían 12, también tenían problemas con los 12. A cada rato discutían. ¿Y por qué discutían? Porque todos querían ser los más importantes. Todos querían salir en la foto. Todos querían que sus nombres estuvieran escritos como están esos nombres ahí en esa pared. Por eso el Señor, vénganse aparte, vengan. Cuando el Señor se los llevaba aparte es porque los quería corregir. ¿De qué venían discutiendo por el camino? ¿Por qué venían peleando? Y ellos se quedaban callados. Como le pasa a Dave Berman cuando le pregunto, se quedan callados. A ver, ¿cuál es el problema? Se quedan callados. Así le pasaba también a los discípulos, y callándose no se van a resolver los problemas. Dios nos ha dado, mire, la lengua, y nos ha dado los oídos para escuchar y para hablar. Pero es importante que nosotros nos acerquemos a Jesús, que le preguntemos a Jesús, que le preguntemos al que sabe, que le preguntemos al que tiene experiencia en torno al perdón. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz, su primera palabra fue para aquellos que lo estaban matando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor tenía experiencia. El Señor sabía lo que es el perdón. No solamente, ¿verdad?, que Él había venido a reconciliar al hombre con Dios, sino que también Él le había manifestado ese perdón a la mujer, aquella que todos la querían lapidar. Hermanos, ¿a quién le preguntamos nosotros? Si le preguntamos al mundo acerca del perdón, ¿qué nos dice el mundo? Que te perdone Dios, que te perdone. ¿Qué te dice el mundo? Yo no soy Dios para perdonarte. ¿Qué te dice el mundo? Esta es la última, me la volvés a hacer, me la vas a pagar. Eso es lo que dice el mundo. Y a veces uno le pregunta al mundo, le pregunta al vengativo, le pregunta al que no tiene experiencia de Dios. Pero tenemos que acercarnos a Jesús. Usted, hermano, que no ha podido perdonar. Usted, hermano, que guarda resentimiento, rencor u odio. Usted, hermano, ¿a quién le pregunta? ¿Ya se acercó a Jesús? Y acercarse a Jesús es tener una experiencia. Y acercarse a Jesús es la confesión. Y acercarse a Jesús es la Eucaristía, la oración. Hermanos, ya le preguntamos a Jesús, como Pedro, que se acerca y le dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Nuestra mentalidad
es una mentalidad numérica. Nosotros queremos una respuesta numérica. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Querían una respuesta numérica, pero el Señor no va a responder con un número. No se trata de multiplicar 7 por 70. No se trata de hacer una multiplicación, sino lo que el Señor está diciendo, y la respuesta de Jesús es que el corazón del discípulo, el corazón del seguidor de Jesús, debe siempre estar dispuesto a perdonar. Y ya sé que usted me está diciendo: Padre, es que eso es difícil. Jesús nunca dijo que sería fácil, pero sí que era necesario. Que era necesario, queridos hermanos. ¿Sabe cuál es el problema? Que mucha gente no sabe lo que es el perdón. ¿Sabe cuál es el problema? Que tenemos ideas equivocadas acerca del perdón. Y hay gente que cree que perdonar es olvidar. Vaya, que se me olvide. Queridos hermanos, creer que perdonar es olvidar es como un volcán que está a punto de hacer erupción. Cuando uno cree: ya te perdoné, vaya que se me olvide, como que no me hiciste nada, de repente, cuando menos lo pensemos, vamos a explotar. Porque perdonar no es olvidar. Había una señora que cuando pasaba con su marido cerca de una casa le decía: ¿te acordás que aquí vivía la Juana con la que me engañaste, desgraciado? Y la tal Juana hacía 10 años se había muerto. Pero ella guardaba eso en su corazón. Ella no había logrado perdonar. Hermanos, perdonar no es olvidar. Tampoco perdonar es hacer como que nada pasó. Me ofendiste, me lastimaste, me hiciste daño, sí, pero a pesar de eso te perdono. A pesar de eso te perdono. Perdonar no es negar el daño que me hicieron. Perdonar, hermanos, no es negar que nos lastimaron. Perdonar tampoco es echarnos la culpa. Vaya, está bien, yo tuve la culpa, pues. Vaya, está bien, ya no sigamos peleando, cuando usted sabe que la culpa la tuvo otra persona. Cuando usted sabe que el que ha fallado es él o es ella en el matrimonio. No podemos, queridos hermanos, echarnos la culpa, porque si no, eso tarde o temprano va a explotar. Tarde o temprano eso va a salir. ¿Por qué? Porque aunque no esté en su mente, está en su corazón. Me recuerdo de una señora que me llevó una niña adolescente que tomaba una actitud de enojo ante su mamá. Y de repente, ¿verdad? Se enojaba tanto y de repente la insultaba y de repente la maltrataba. Y la niña pues me decía: que no sé por qué lo hago. Yo amo a mi mamá, yo quiero a mi mamá, pero hay como una fuerza que me lleva a lastimarla, a herirla y a decir cosas que yo no siento. Y hablando con la niña nada, y hablando con la mamá, me comentó que cuando había quedado embarazada de la niña, había intentado abortarla. Y desde entonces, desde que estaba en el vientre de su madre, comenzó ya a guardar rencor, resentimiento hacia su madre.
Queridos hermanos, si sufrimos algo cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, si sufrimos algo de lo cual quizá no nos acordamos, eso tarde o temprano también va a influir, y por eso a veces no amamos a nuestros padres, no abrazamos a nuestros padres, no les decimos que los queremos. ¿Por qué? Porque en el fondo todavía no hemos sanado. Fue necesario llevar a la niña en oración hasta el momento en que fue concebida en el vientre de su mamá, y ahí perdonara a su mamá. Queridos hermanos, el tema del perdón es un tema muy complejo, porque el mundo cree que perdonar es cosa de ingenuos. Porque el mundo cree que perdonar es cosa de gente débil, cuando todo lo contrario, perdonar es signo de fortaleza, perdonar es signo de madurez. Cuando llegamos al nivel del perdón, entonces hemos crecido. ¿Por qué tenemos que perdonar? Mire, la palabra de Dios en este día nos ha dicho en la primera lectura, vamos a ver, tomada del libro de Siracide o Eclesiástico, cómo pide perdón de sus pecados cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, hallará quien interceda por él. Pero nos dice algo importante: si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? ¿Se recuerdan lo que le decía el día de ayer? Muchas enfermedades son producto de que no hemos perdonado. ¿Cómo puede el hombre, dice la palabra, cómo puede el hombre que guarda rencor pedir la salud al Señor? Hermanos, el odio mata en nosotros aún las mismas células. Y yo les pongo un caso: una señora se levanta muy temprano, ¿verdad?, a barrer, a limpiar afuera de su casa. Son las 5 de la mañana y está barriendo, y de repente ve a la vecina que dicen que ha hablado mal de ella. La señora siente algo en el estómago. ¿Cómo se llama eso? Gastritis, colitis. Es que viera, padre, cuando yo veo a ese compañero de trabajo, se me retuerce todo por dentro. Queridos hermanos, nos daña aún en la salud muchas enfermedades: diabetes del sistema nervioso, muchas enfermedades, colitis, gastritis. Muchas enfermedades tienen su causa en que no hemos perdonado. El corazón está lleno de odio, el corazón está lleno de resentimiento, el corazón está lleno de rencor, y no es lo mismo. Resentimiento es tristeza. Cuando no nos tomaron en cuenta, me resiento. Cuando, ¿verdad?, yo opiné y nadie me hizo caso. Cuando nadie se fijó en mí. Cuando no me dieron las gracias. Cuando no me reconocieron. Entonces me pongo triste. A eso se le llama resentimiento. Y muchas iglesias cristianas no católicas están llenas de católicos resentidos. El rencor ya es más grave, porque la persona rencorosa niega la palabra. Es la gente que no le habla. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente hay gente que le voltea la cara a uno,
que le pone una cara como que es de papaya, larga, y uno no le ha hecho nada. ¿Ah? No sé si a ustedes les ha pasado eso, y uno dice, ¿y a esta señora qué animal le picó? O a este señor, esa gente tiene rencor. El rencor, ahí está, me la hiciste, me hablaste mal de mí, me comentaron esto, me comentaron lo otro. La persona rencorosa es aquella que dice, si le hablas a la fulana, no me hables a mí. ¿Ah? Queridos hermanos, eso no puede existir entre nosotros. Queridos hermanos, eso no puede existir entre los cristianos. ¿Cómo es posible que hay grupos de oración, ministerios, donde hermanos que no se hablan, hermanos que no se dirigen la palabra? Hermanos, eso no puede ser, y para eso tenemos que orar. Y el tercer nivel, que es el más peligroso, es el odio, porque la persona odiosa busca la venganza. El odioso busca vengarse. Me la hiciste, me la vas a pagar. ¿Ah? Como, ¿verdad?, aquel matrimonio que estaba discutiendo y al varón, al hombre, se le fue la mano y le pegó en la cara a la mujer. Y le dice a la mujer, esto no se va a quedar así. Claro que no se va a quedar así, se te va a poner morado mañana. Hermano, la persona odiosa busca hacer daño, busca la venganza, de cualquier manera. Y déjeme decirle que a veces también en la iglesia encontramos este tipo de problemas. Decimos, no sé si me doy a entender con la frase, hacer la camita, meternos zancadilla. Nos van a poner en mal con el coordinador, si no es con el párroco o con el obispo. Hay mucha gente, queridos hermanos, que guarda odio en su corazón. ¿Qué es entonces perdonar? Perdonar es liberar la mente y el corazón de todo sentimiento negativo para con aquellas personas que nos hicieron daño. Liberar la mente y el corazón de todo sentimiento negativo para con las personas que nos hicieron daño. Perdonar es una decisión. Pregunto, ¿se puede perdonar a alguien que ya se murió? Claro que sí, hay que hacerlo. Esa madre a la cual no perdonaste, ese padre al cual nunca le perdonaste lo que hizo, hay que perdonar por el bien del otro. No, si ya está muerto, por el bien tuyo. Esa persona que dejaste allá en tu país de origen, que te hizo daño, que te perjudicó, tienes que perdonarla, a saber dónde está, a saber con quién está. Hermanos, ¿quién sufre más, el que odia o el que es odiado? El que odia. Y ahora que yo hablé de esa persona que le hizo daño, ya le recordé varias cosas. Ya comenzó, ¿verdad?, a pensar en aquel, a pensar en aquella, y resulta que esa persona anda allá en las playas del Salvador comiéndose un cóctel de conchas. Y usted se está haciendo aquí daño, perjudicando. No sé si aplaudieron por las conchas, hermano. Perdón por aquellos que no son salvadoreños. Queridos hermanos, el que odia es el que más sufre. El que odia, llegó una señora a confesarse y le digo, mire, de penitencia le va a ir a hablar a aquella persona. Ay, padre, póngame cualquier penitencia menos esa. Hermanos, y entonces el evangelio que acabamos de escuchar. Y entonces, hermanos, ¿cómo queda la palabra de Dios? Hay que liberar la mente.
tome una decisión. Tome una decisión, liberar la mente y el corazón de todo sentimiento negativo para con aquellas personas que nos hicieron daño, perdonar a los que nos han ofendido, perdonar a nuestros padres, perdonémoslos, queridos hermanos. Si los tiene vivos, dale gracias a Dios. No tengan miedo de decirle: mamá, yo te perdono, que Dios te bendiga. Esta noche tome el teléfono y dígaselo. Esta noche perdonen, pero más que tomar el teléfono, entre en su corazón y libere ese sentimiento. Porque cuando ellos mueren, ahí andamos llorando. Cuando ellos mueren, ahí andamos, ¿verdad? Llorando a moco tendido. Yo les digo que cuando estaban vivos los papás, no le llevaban ni una flor, ni siquiera flor de izote para que se la comieran con huevo. Y cuando se mueren, cuántas flores. En vida, hermanos, en vida, los muertos ya no huelen las flores. Amén. Ahora es cuando. Ahora es cuando. Perdonar a nuestros padres, aunque tu padre haya sido o sea el peor borrachito del barrio, no importa. No tenemos derecho nosotros a juzgar a nuestros padres. Nadie tiene derecho a juzgar a sus papás, sea lo que sea. Amén. Mejor cambia tu vida y no cometas los errores que ellos cometieron. Ellos no tuvieron estas oportunidades. Ellos no tuvieron retiros. Ellos no tuvieron asambleas. Ellos no tuvieron congresos. Ellos no tuvieron tantas cosas que nosotros tenemos hoy, queridos hermanos. Tenemos que perdonar a nuestro papá. Si los tenemos vivos, digámoselos. Tenemos que perdonar, lo decía en la mañana, al cónyuge. Al cónyuge. Llegaron dos ancianitos un día a buscarme. Y llegaron apenas, casi no podían caminar. Y entonces yo dije: estos ancianitos vienen mínimo a que les celebre las bodas de oro o las bodas de diamante, mínimo. Cuando la señora habló y me dijo: padre, nos queremos divorciar. Ay, abuelita, si ya le falta poquito, empújele. Hermanos, dicen que los años más difíciles del matrimonio son los primeros y los últimos. Son los primeros y los últimos. Son los años más difíciles, donde hay que perdonarse. Perdonar al cónyuge. Y perdonar no es volver a hacer lo mismo, no. Porque no se trata de que lo perdono hoy, mañana hace lo mismo y al siguiente fin de semana lo vuelvo a perdonar y vuelve a hacer lo mismo. No, hermanos. Hay que dar muestras de cambio. Me decía una señora: mire, padre, resulta que mi marido se fue con otra mujer, con una muchacha mucho más joven que él. Como dicen, que para gato viejo, ratón tierno. Y hoy con eso de la Viagra cualquiera se anima. Y entonces le dije: mire, su marido va a regresar. Amén, me dijo la señora. Gloria a Dios. Va a regresar sin carro. Va a regresar con las tarjetas de crédito topadas. Va a regresar sin nada, sin ropa,
pero va a regresar. Y efectivamente un día regresó. Perdóname, ¿qué hago, padre? Usted tiene que perdonarlo, pero para ayudarle tienen que asistir a un retiro de matrimonios. Si de verdad hay un deseo de cambio de vida, hay que demostrarlo. Si de verdad se está dispuesto, entonces, y efectivamente fueron a un retiro y ahí están, hermanos, todavía perseverando. El perdón indudablemente es la solución a muchos problemas, pero nos cuesta, queridos hermanos, perdonar al cónyuge. Es que no lo aguanto, me decía una señora, viera cómo ronca. Y a veces le huelen los pies. ¿Y para qué lo eligió? Antes de casarse, huélanse los pies. Vamos. Ay, es que no me gusta cómo come. Me dijo una señora, ese mi marido me repugna. No es posible. Hermanos, falta de perdón. Hay que perdonarse. Es parte de la vida. Nadie es perfecto. Si quiero que me perdones, yo también te perdono. Perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces no nos perdonamos, hermanos. A veces nosotros vivimos con complejos, que no logré esto, que no logré lo otro, que me acompañé, que nació el primer hijo, total. Hay personas que no se perdonan, pecados del pasado, pecados de la adolescencia, pecados de la juventud. Hay personas que no se perdonan, pecados que cometieron, aún pecados bajo efecto de droga, de licor, quizá pecados de homosexualidad o de lesbianismo, pero necesitamos perdonar. Perdonarnos nosotros mismos, porque querer cambiar el pasado es como querer ablandar la pared con la cabeza. Nos hacemos daño, nos perjudicamos, hermanos. El Señor nos hizo para ser felices. Suelta ese pasado, suelta ese pasado, suelta esa experiencia. Ay, padre, es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. Es que usted no sabe, padre, yo no sé nada, pero sí sé lo que nosotros le hicimos a Jesús y en la cruz nos perdonó. La misericordia de Dios, queridos hermanos. Perdonar, ¿verdad? Perdonarnos a nosotros mismos, vernos en el espejo, y al mirarnos en el espejo decir, Martín, yo me perdono y que Dios me bendiga. Perdónate, hombre, perdona tus errores, perdónate. Si ya te confesaste ese pecado de aborto, si ya lo confesaste, ya no te atormentes. Ese pecado que no quieres que nadie lo sepa, ya no te atormentes. Si ya te confesaste, el Señor te lo perdonó. Hermanos, pero ahora hace falta perdonarnos nosotros mismos. Y a veces hay que perdonar a Dios. ¿Cómo es eso, Padre? Sí, porque le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. Le echamos la culpa a Dios porque murió nuestra madre. Le echamos la culpa a Dios porque está enfermo nuestro padre. Le echamos la culpa a Dios por todo. Por eso también necesitamos perdonar a Dios, porque aunque Él no tenga la culpa, pero nosotros se la hemos echado. Nosotros lo hemos acusado, y le hemos dicho, por vos, tú me quitaste a mi mamá, tú te llevaste a mi mejor amigo. ¿Cuánta gente vive resentida con Dios? ¿Cuánta gente, hermanos, no quiere saber nada de Dios? ¿Por qué? Por una experiencia triste, amarga, dolorosa que le tocó vivir y le echó la culpa a Dios. Perdonar es liberar la mente y el corazón de todo sentimiento negativo para con aquellas personas que nos hicieron daño. Hermanos, este día
a la luz de la palabra de Dios, cuánto el Señor nos ha perdonado. ¿Sabía usted que en los comienzos la confesión era pública? ¿Sabía usted que en los comienzos de la comunidad cada uno iba pasando y decía sus pecados, porque el pecado había también dañado a la comunidad? Así era la confesión. A ver, ¿quién quiere comenzar hoy? ¿Quién se anima? ¿Ah? Y a veces nos quejamos de la confesión. Mire, hermano, hay gente que dice que es invento de hombres. No es invento de hombres. Ya lo quisiera ver sentado 8 horas en un confesionario. Ya lo quisiera ver pasar ahí oyendo pecados, miserias. ¿Ah? Eso no lo ha inventado ningún hombre. Eso cuesta, es difícil. Y es el camino y el medio del perdón. Que este día, hermanos, el Señor libere nuestra mente y nuestro corazón. Que este día, queridos hermanos, de verdad perdonemos. Comencemos por perdonarnos a nosotros mismos. Perdona a ese cónyuge. Cometió errores, cometió faltas, te dolieron. Pero, hermanos, ya es la hora de poder vivir en paz. Ya es la hora de que la paz entre en tu hogar. Ya no estemos revolviendo lo mismo. Ya no estemos, ¿verdad?, en la misma cosa. A veces, por eso, la bendición no llega a un lugar. Démonos oportunidades. Sé que es difícil cuando ha habido adulterio. Es duro, hermanos. Es duro. Pero a pesar de todo, necesitamos perdonar. Y sé que hay matrimonios donde han habido adulterios y a causa de ese adulterio no pueden vivir en paz, no hay tranquilidad. Yo hoy los invito a que se demuestren el perdón. Yo hoy los invito a que perdonen. Hermanitas, mujeres, perdonen a su marido. Fíjense bien, marido, estoy intercediendo por ustedes. Pero no significa que vamos a volver a lo mismo. Y ahí llegan con el lápiz labial en la camisa. ¿Qué pasó? Me encontré con un payaso. Te encontré un cabello negro. Con una mujer de cabello negro me estás engañando. Al día siguiente le encuentra un cabello rubio, güero, y le dice, con una güerita me estás engañando. El tercer día no le encontró nada y le dice, con una mujer calva me debe estar engañando. Hermanos, perdonémonos. Perdonemos al papá, perdonemos a la mamá, perdonémoslos, hombre. De verdad, de verdad. Y si le da pena decirle perdóneme o te perdono, demostrémoselo. Hagámosles una llamada, hagámosles una remesita ahí para que se vayan a comer sus pupusitas, ¿verdad?, con café. Demostrémoslo, hermanos, demostrémoslo de verdad y verán cómo uno va a sentirse libre, va a experimentar sanación y liberación. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de la Eucaristía. Jesús se hace presente aquí. La palabra de Dios explica la realidad de nuestra vida. Ahora el Señor nos invita a sentarnos para que lo reconozcamos en el momento de partir el pan. De pie, por favor, queridos hermanos.